Mi amigo Juan y el ente de la tabla. Es una historia compartida por el joven Norberto García. La historia que quiero contarles a continuación ocurrió hace varios años atrás, todo esto modificando y omitiendo algunos de los nombres de los involucrados por respeto. Cuando tenía cerca de 19 años, terminé el bachillerato, pero decidí dejar de seguir estudiando por un tiempo y que quizá más adelante me acomodaba en alguna universidad abierta. Me puse a buscar trabajo en el pueblo donde vivía, que quedaba muy cerca de un poblado llamado Dos Ríos. Quiero mencionarles que desde niño me ha gustado el tema de lo paranormal y de fantasmas, pues en el tiempo que cursé la secundaria, mis amigos y yo jugábamos a la Ouija, algo bastante ligero en acontecimientos sobrenaturales, en comparación a lo que me tocó vivir más adelante. Solíamos reunirnos por las noches en cada una de nuestras casas para hacer sesiones. En ocasiones acudíamos a los panteones, prendíamos una fogata y asábamos bombones mientras hablábamos con la tabla. La verdad era que nos arriesgábamos bastante. En muchas de aquellas ocasiones, no pasaba de escucharse solamente ruidos extraños, así como sombras pasar por el lugar. Algo normal dentro de lo que cabe. Pero una noche fue diferente. Llegamos y nos adentramos en el panteón principal de la ciudad donde vivíamos. Recuerdo perfectamente que en esa ocasión habíamos ido 3 hombres y 2 mujeres, las cuales eran compañeras de la escuela. Eran 2 chicas que les gustaba hacer relajo junto con nosotros. Íbamos decididos a pasar una noche divertida. Esa vez llevábamos algunos objetos para asar, así como bombones. Después de un rato de plática agradable, las muchachas prendieron la fogata y comenzaron a asar los bombones. Apenas serían las 9 de la noche. Un amigo de nombre Juan y yo empezamos con una sesión de la tabla, pero esta vez decidimos ir un paso más adelante de lo habitual. Juan era un tipo muy relajado, así como también muy aventado y el más atrevido de nuestros amigos. En ocasiones se metía una que otra sustancia tóxica, pero a pesar de todo, era un chavo maduro para su edad. Total que en medio de aquella sesión, hablábamos con un ente que se decía llamar Tencio. Al parecer era un exmilitar que había muerto en la década de los 60, pues era lo que él nos decía, aunque nunca comentaba su origen ni la razón por la cual nos había contactado. Ya había hablado con nosotros hacía varios meses atrás, y a decir verdad, muchas cosas que le preguntábamos resultaban ser ciertas. Juan, fiel a su costumbre, comenzó a hablar con este ente. Le decía que esta vez quería ir un poco más allá de lo normal. Le dijo que se manifestara, para ver si en verdad tenía tanto poder como él decía. Al principio, cuando Juan hizo esta petición, solo se escuchaban ruidos parecidos a gatos chillando a nuestro alrededor, sonidos de personas susurrando nuestros oídos, pero eso ya pasaba desde hacía mucho tiempo atrás. No era algo que nos pudiera asustar. De momento, una de las chicas que iba con nosotros nos dijo que ya dejáramos eso en paz, que nos sentáramos junto a la fogata para seguir platicando con ellos. Pero Juan seguía necio, insistiendo en que se manifestara aquella persona que nos hablaba. Empezó a insultar a la tabla, con palabras bastante subidas de tono, así como también le decía que era una basura con un montón de letras y números tontos, que él, refiriéndose al ente, ni siquiera existía y que todo era una completa farsa. Yo estaba muy confundido por su comportamiento. Le dije que se tranquilizara, pero al cabo de unos segundos, después de haber insultado a ese ente, se soltó una oleada de aire muy fuerte, comenzando así un viento muy frío, casi helado. Los árboles del panteón se movían violentamente, se levantaban pequeños remolinos de polvo en medio de las tumbas. Increíblemente, vimos cómo la tabla se alzaba y flotaba frente a nuestros ojos. Daba vueltas en el aire de un lado para otro, se movía entre las tumbas. De pronto vimos cómo la tabla se quedaba fija, como posando arriba de una capilla que parecía pertenecer a una familia adinerada. Yo estaba mudo,
No podía moverme, y por unos instantes pensé que íbamos a morir todos ahí. Las 2 compañeras que iban con nosotros aquel día comenzaron a llorar. El otro compañero, sin decir una sola palabra, salió corriendo del panteón. Juan y yo veíamos todo aquello con un poco de incredulidad aún, pues no podíamos creer lo que estaba ocurriendo. Entonces fue que vimos que donde se había posado la tabla, por la parte de abajo comenzaba a salir una espesa neblina, pero no era una neblina gris o blanca como comúnmente se ve. Esta neblina era como azulada, además de muy espesa, que comenzó a cubrir todas las tumbas que había alrededor. Al ver esto, como pude, me moví y tomé a las chicas de la mano para llevarlas corriendo a la salida. Le grité a Juan que nos fuéramos de ahí, pero éste estaba como ido, hipnotizado. No se movía ni decía nada, solo miraba fijamente hacia donde estaba aquella tabla. Corrí y me dirigí hacia la salida del panteón. Llegando afuera les dije a mis compañeras que tomaran un taxi y que se fueran a sus casas, que yo regresaría dentro por Juan. Ellas no se querían ir, que nos teníamos que regresar todos juntos, decían. Les dije que entendieran y que preguntaran por el otro compañero que se había ido primero para ver si éste estaba bien. No tuvieron opción y así lo hicieron. Nerviosas, casi llorando, tomaron un taxi. Les dije una y otra vez que no dijeran nada a nadie hasta el amanecer. Vi cómo se fueron, regresando de inmediato adentro del panteón para ver a Juan. Al ir caminando entre las tumbas, escuchaba claramente ese sonido que produce el plástico de las coronas. Escuchaba perfectamente cómo rezaban el «ruega por él». De entre esas voces también podía distinguirse cómo algunos hombres y mujeres decían «reza por mí, pide por mí». Si bien estaba yo acostumbrado a ese tipo de cosas, jamás había pasado algo así. Esta vez estaba aterrado. Seguía avanzando entre las tumbas, y aunque el viento había cesado un poco, seguía corriendo un aire frío, helado. Al irme acercando donde se había quedado Juan, vi que se encontraba sentado sobre una de las tumbas, con la cabeza agachada. Me acerqué a él. Le pregunté que si se encontraba bien, pero no me decía nada, ni siquiera se movía. Lo tomé de la cabeza, y al levantarlo me di cuenta que su boca la tenía de lado. Sus ojos los tenía completamente abiertos pero desorbitados, con una expresión de miedo como si algo terrible hubiera visto. Le di un par de bofetadas para ver si así reaccionaba, pero este estaba en shock, o algo así, de la impresión que le causó todo eso, y al quedarse él solo debió haber sido peor. Pero no reaccionó y todo siguió igual. Mejor lo tomé del brazo, y nos dirigimos a la salida como pude con él. Al ir caminando detrás de nosotros, vimos cómo de pronto aquella fogata donde al principio asábamos bombones, se prendía aún más, y lanzaba una llamarada enorme, que se alcanzaba a distinguir muchos metros adelante. Detrás de esta llamarada, se veía la silueta de un hombre muy alto. Se podía observar con una gabardina, de esas que usaban los detectives en los tiempos de antes. Esto solo lo podía ver yo. Juan estaba ido completamente. No tenía ni siquiera fuerzas para caminar. No hice caso de aquella aparición. Seguí caminando con mucho esfuerzo hacia afuera, pues Juan no me ayudaba mucho. Al llegar a la salida, senté a Juan en la banqueta. Esperé a que pasara un taxi para poder llevarlo a casa. Pasaron varias unidades, pero al ser de madrugada y ver a Juan sentado, no nos querían levantar, quizá porque pensaban que andábamos de parranda en estado de ebriedad. Después de un buen rato, al fin pude lograr que se parara un taxi. Le expliqué al señor nuestra situación, el cual muy amablemente entendió, llevándonos lejos de aquel terrible lugar. Al llegar a la casa de Juan salió su mamá, que al ver el estado de mi amigo se puso a llorar. No faltaron los reclamos hacia mi persona, cuestionándome el porqué de su condición. Yo no tuve más remedio que decir la verdad de lo que nos había sucedido, pero por supuesto que no me creyeron. Pensaban que nos habíamos drogado y que andábamos metidos en malos pasos. Esa misma madrugada lo llevaron al hospital. Al dar los primeros resultados de la valoración que le habían hecho a mi amigo, resultó que había sufrido una parálisis facial, que aparentemente le habría causado un fuerte impacto a nivel emocional. Yo sabía perfectamente que todo aquello en el panteón había sido la causa.
fue el tremendo susto que se llevó de todo lo acontecido, y peor aún, de lo que él al quedarse a solas en aquel panteón pudo haber visto. No me lo quiero ni imaginar. Después de un rato más, llegaron mis otros compañeros junto con sus papás, al haberse enterado de lo que le había pasado al pobre Juan. Por un momento seguían sin creerme, pero al escuchar la versión de todos los demás, terminaron por creer. Por supuesto que después de eso todos llevamos una buena regañada, así como un riguroso castigo de varios meses sin salir de la casa. Esto fue algo que se supo en todo el pueblo, así como en la escuela, y que fue tema de conversación por varios meses. A mi amigo Juan, por su parte, tiempo después le diagnosticaron diabetes, al igual que complicaciones para hablar, esto debido a la parálisis facial que le dio por el susto. Si bien su boca casi regresó a la normalidad, él seguía hablando con mucha dificultad. Nunca nos quiso platicar qué había visto aquella noche al quedarse solo. Jamás se volvió a hablar del tema. Me duele decirlo, pero él fue el más afectado de todo aquello. Sufrió en consecuencia nuestros actos tontos, de los cuales no se tiene conciencia cuando es uno muy joven aún. Si bien actualmente lleva una vida normal, todo aquello lo marcó de por vida en su salud. De la tabla nunca supimos nada. Se dice que muchas veces, cuando personas intentan deshacerse de ella de una y mil maneras, ésta siempre regresa con ellas. Pero esta vez en nuestro caso fue diferente. Nunca la volvimos a ver. A nadie se nos apareció, ni tuvimos pesadillas como normalmente en este tipo de casos suele pasar. El único que sufrió secuelas, como ya dije, fue Juan. Quizá por haber retado y puesto en tela de juicio el poder sobrenatural de seres que ni siquiera conocemos, seres que aparentemente son inofensivos, sin saber que en realidad el daño que te pueden llegar a causar es a veces irreversible.